oyeres y fueres incitado y te inclinares a dioses ajenos y los sirvieres, protesto hoy que de cierto pereceréis. No tendréis largos días sobre la tierra para ir a la cual pasas el Jordán para poseerla. A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, porque vivas tú y tu simiente, que ames a Jehová tu Dios, que oigas su voz y te llegues a él, porque él es tu vida y la longitud de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Aquí vemos, hermanos, que el Señor, ¿verdad?, está hablando de la responsabilidad que tenemos y del peligro que hay cuando uno no se afirma en las cosas de Dios, cuando no se ama a Dios como se debe de amar, cuando no se sirve como se debe de servir, cuando no se le entrega como se le debe de entregarse uno a Él. Entonces hay peligros que el corazón se ensoberbezca, se aparte de Dios, hermanos, y vemos que las maldiciones pueden reactivarse nuevamente en la vida de los cristianos si se descuidan. O sea, las maldiciones que nos seguían antes y que estaban en nosotros pueden volver a reactivarse, hermanas y hermanos. Esto puede volver a suceder, hermanos. Y cuidado con la soberbia, porque ahí en la soberbia hay una ceguedad, hay una terquedad tremenda que se sube a nosotros, los seres humanos. O sea, que Dios nos habla, nos puede estar hablando, ¿verdad? Pero seguimos en el mismo pensamiento y en la misma necedad, hermanos. Esa es la soberbia. Y vemos que se le abre y se le da una oportunidad a Satanás, y se le da una oportunidad nuevamente, hermanos, al pecado y a la maldición. Y como siempre hemos dicho, por la palabra de Dios que nos has dicho, hermanos, las consecuencias son graves, hermanos. El pecado siempre traerá consecuencias. Y yo alcanzo a ver, usted alcanza a ver algo, hermanos, que ojalá que nomás fuera esto, hermanos, que te rebelas contra Dios y cayera sobre ti aquello y ya, y hasta ahí quedó ya. Pero vemos que no es así. Vemos que lamentablemente, pero esto no es culpa de Dios, sino nosotros los seres humanos y de los hijos de Dios, que caemos en la soberbia, abrimos las puertas del enemigo, hermanos. Viene el enemigo nuevamente, viene el pecado, viene nuevamente la maldición, cae y las consecuencias recaen sobre los hijos. Las consecuencias vienen sobre los hijos también. Y a veces podemos llegar a pensar, pero los hijos, ¿qué culpa tienen? ¿Por qué ellos? Pero recuerde algo, hermanos, que nosotros somos el ejemplo vivo para nuestros hijos. Los hijos miran exactamente nuestro carácter, lo que vivimos, lo que hablamos, lo que hacemos, lo que somos. Ellos lo están mirando, hermanos. Entonces, las consecuencias, lamentablemente, usted y yo las transmitimos a los hijos, hermanos. O sea, no es que Dios sea malo y que pecaste también castigo a tu hijo. No. El problema está en nosotros, los padres, que con nuestro ejemplo transmitimos aquello también a los pequeños. Y no pasa así, hermanos. Así pasa. Con lo que hablamos, con nuestros hechos, con nuestros actos, hermanos, que vivimos día con día. Ellos están mirando exactamente quién es usted, quién soy yo. Ellos, hermanos, están pesando nuestra conducta. Quizá tú los miras, estos niños que están ahorita, no me ni ponen atención. Eso cree usted y yo, pero ponen atención a tu conducta. Miran tu conducta exactamente, y ellos van a ser el reflejo de tu conducta y de la mía, hermanos. Entonces, ¿y qué es lo que está pasando? La soberbia, hermanos, está en el corazón de nosotros. ¿Por qué la soberbia, hermanos? Porque sabemos que tenemos que hacer cambios en nuestra conducta y no los hacemos.
sea, porque Dios nos habla anoche, Dios me hablaba a mi vida. Y vemos que hay que hacer cambios en la vida. Y si no los hago, hermano, eso traerá consecuencias. No solamente a mí, sino a mis hijos también. O sea, día con día Dios nos habla en nuestra vida, hermanos. Dios nos habla. Y si no hacemos ajustes, las consecuencias recaerán sobre los hijos también. Vendrán sobre los hijos, gloria al Señor. Pero es duro, pero hermanos, es la realidad en esta vida. Por eso el apóstol Pablo, cuando vamos a 2 Corintios capítulo 7, en el versículo 1, hermanos, gloria a Dios. Pablo nos da una exhortación, hermanos, a permanecer en la bendición. Dice aquí en el versículo 1, dice, así que, amados, pues tenemos tales promesas, o sea, tenemos promesas de que Dios nos bendice, que está la bendición sobre tu familia, está sobre usted. Tenemos tales promesas. Ahora nos exhorta el apóstol Pablo, dice, limpiémonos de toda inmundicia de carne, hermanos, y de espíritu. Limpiémonos de toda inmundicia de carne, o sea, lo que es en tu cuerpo. Y de espíritu, tu pensamiento, tu mente. O sea que, hermano, pero es que luchamos en esta vida, estamos luchando contra el pecado, combatimos y a veces se pone difícil. Pero Pablo dice, vale la pena el esfuerzo. Porque tenemos grandes promesas. Tenemos bendición sobre nosotros y bendición sobre nuestros hijos. Entonces vale el esfuerzo seguir adelante. Vale el esfuerzo cambiar. Hermano, pero es que hay que humillarse. ¿Qué tiene? Hay que decir, a veces en el camino de Dios tenemos que humillarnos. Hay que andar con humildad. Amén, gloria a Dios. Pero vale la pena. Es que cuesta, hermano. Cuesta, sí cuesta, pero vale el esfuerzo hacerlo, hermanos. Porque la bendición es grande sobre tu familia. Hermano, quiero regresar al mundo. No regreses porque vas a acarrear la maldición otra vez. Quiero dejar de ir a la iglesia. No hagas eso. Mantente firme para que la bendición permanezca en tu hogar. Si Dios bendijo tu hogar, permanece, hermana, para que Dios siga bendiciendo tu hogar. No pienses que ya porque ya lograste algo, ya pienses que no puede regresar. Aquello de cierto puede regresar. Como aquella reina Esther, hermanos. Cuando estaba en el palacio del rey, ¿verdad? Que ella iba a ser la salvación para el pueblo y como que titubeó. Pero el tío Mardoqueo o primo le dice, no pienses que porque estás allá no va a llegar a ti el mal. También ciertamente llegará a ti. Si no te pones en las manos de Dios y no dejas que Dios te use, el mal llegará a ti. Aunque estés allá en el palacio, el mal te puede llegar. Y a veces así es la autoconfianza en nosotros. No, es que ya tengo logros. Sí, qué bueno, gloria a Dios que tengas logros. Pero si no, hermanos, permaneces en el Señor, la maldición puede llegar. Si no se cuida, la maldición entra nuevamente al hogar. Si en el pasado hubo divorcio, vuelve el divorcio nuevamente, cuidado. Si hubo adulterio, vuelve el adulterio otra vez, tenga cuidado. O sea que vale la pena esforzarnos nuevamente. Vale la pena recapacitar y tomar nuevamente el camino del Señor, hermanos. Porque tenemos grandes promesas. Tenemos grandes promesas. Limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. O sea, aquí es una herramienta que Dios nos da, hermanos, que tenemos que tomarla. Porque Dios sabe la flaqueza de nosotros. Dios sabe la flaqueza y Dios quiere ayudarnos en esas flaquezas. Y sabe que el temor a Dios, hermanos,
es la medicina perfecta para apartarte del mal. El temor al Señor. Hermano, quiero sucumbir al pecado, pero sabe que tenga temor de Dios, deténgase. Hermano, estoy en esto, sí, pero tenga temor de Dios, sálgase de ahí. Quiero hacer lo otro, me quiero alejar de Dios, no tenga temor de Dios, no lo haga. El temor al Señor, santifíquese, tema a Dios. Reverencia al Señor, hágalo por Dios. Es que el hombre ahí, olvídese del hombre o del predicador, olvídese, tema al Señor, aleluya. Tome la palabra, gloria a Dios. Es que el predicador no cumple, olvídese del predicador, usted tome al Señor, aleluya. Tome la palabra. Es que el predicador te falló, pues sí, el predicador falla, pero Cristo no falla, agárrese de él. Sí, hermano, porque a veces pasa eso, ¿verdad? Que no, es que el predicador falló, dice y no cumplió, pues sí, es ser humano. Pero Cristo no falla, hermano. El Señor no falla. Una vez oí un predicador, hermanos, que él decía esto. Yo estaba joven en aquel tiempo, hermanos, y fue uno de los primeros predicadores que escuchaba. Y decía este hermano, y creo que tenía sentido. Dice que él no deseaba nunca defraudar a nadie, pero que sabía como humano que lo iba a hacer de repente. De repente iba a decir, voy a defraudar, o sea, se refería a que se iban a decepcionar de alguna manera de él, por algún error. Y el hermano decía, pues ¿saben qué? Yo le doy gracias a Dios cuando alguien de repente se decepcionó de mí. Le doy gracias a Dios de esta manera, ¿sabe para qué? Para que de esa manera mire a Cristo y no me mire a mí. Porque si tenía la mirada en mí, que la quite y la ponga en el Señor. Amén. Sí, y sí. Sí, pues no ten Dios es el predicador, el que adora a Dios, amén. El predicador falla. El pastor falla, pero Cristo no falla, es el que va siguiendo, hermano. Y gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios puso aquí siervos que son faltosos, pero con un propósito lo hizo, para que usted mire a Cristo, para que usted mire al Señor, amén. Aleluya, gloria a Dios, alabe la gloria de Dios. Así que, amados, pues, tenemos tales promesas. Limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Entonces Pablo nos está hablando de que tengamos el deseo de seguir adelante, hermanos. A pesar de lo que venga a nuestra vida, vale la pena. Yo creo que usted no quiere que la maldición vuelva a su vida o a su familia. La maldición se reactiva, hermanos, si nos descuidamos. La maldición, hermanos, puede regresar si usted no toma cartas en el asunto, si no se somete, si no se agarra bien del Señor, si no es ferviente. La maldición puede regresar. Y las consecuencias, hermanos, son las que duelen. Las consecuencias son bien dolorosas, hermanos. Las consecuencias que vienen sobre nosotros y vienen sobre nuestros hijos. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque nosotros los padres siempre seremos el ejemplo de los hijos, hermanos. Siempre. Entonces, por eso hay que permanecer en obediencia. Nuestro servicio a Dios y obediencia y fidelidad es vital, hermanos, siempre. Para que la bendición siempre esté activa. Quiero que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 3. Capítulo 1, perdón, y el versículo del 1 al 3 y 4. Primera epístola de San Pedro, capítulo 1, y llegamos del 1 al 4 de una vez. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros esparcidos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado. La palabra regenerado quiere decir nuevo nacimiento,
nacimiento.